Muy bien, pues muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a este acto. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Discúlpeme la voz, que estoy recién salido de un catarro y estoy un poco todavía no en plena forma. Espero que no intervenga demasiado. Bien, en este acto vamos a celebrar y vamos a conmemorar y a acercarnos desde el punto de vista académico a el cuarto centenario de la batalla de San Juan de Puerto Rico, que nos enfrentó a Holanda en el año 1625. Saben que llevamos haciendo una serie de conferencias en las que estamos repasando este tipo de batallas que, por desgracia, en la educación en España están un poco olvidadas realmente. Yo creo que es uno de los debes más grandes que tenemos, que este tipo de gestas pues los propios españoles no las conocemos. Es algo verdaderamente lamentable. Pero bueno, nuestro deber es socorrer enseñando y pues, para eso estamos aquí, para recordar estos hitos históricos que deben quedarse en la memoria colectiva de los españoles y además contamos para ello con primeras autoridades sobre este tema. En el acto de hoy contamos con la presencia del doctor José Francisco Buscaglia, catedrático emérito de Historia de Puerto Rico, el doctor José Manuel Santos Pérez, director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, y don Manuel Minero González, director del Museo del Mar de Puerto Rico. A todos ellos les doy las gracias por su presencia. Saben que tenemos una conexión en directo, saben que esto de la tecnología a veces es traicionera, parece que de momento va todo bien, se nos oye bien, ¿no? De acuerdo, muy bien. Y además, bueno, ha habido un pequeño problema técnico aquí sí, pero un poco más adelante, en algún momento, se conectará también el doctor Miguel Vélez Rubio, que es el rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Por tanto, por supuesto, también hay que agradecerle su intervención en este acto, que por supuesto da todavía más, si cabe, prestigio al mismo. Así pues, bueno, nos aprestamos a conocer este suceso histórico en profundidad y espero que salgamos de aquí sabiendo mucho más y podamos difundirlo al resto de nuestros conciudadanos que algunas veces realmente lo necesitan, ¿verdad? Para ello, a continuación le voy a ceder la palabra a don Rafael Maldonado de Guevara, que es, aparte de, saben, esto por cierto, queda pendiente para nuestros socios aquí presentes el hacer un acto institucional en el que debidamente presentemos a Rafael como nuevo vocal de la Junta Directiva, que se ha incorporado recientemente, y yo le agradezco enormemente que haya aceptado, porque saben que aquí tenemos trabajo a destajo, entonces comprometerse a esto a veces no es sencillo, y yo sé que además es un hombre muy ocupado y bueno, le agradezco enormemente que haya aceptado incorporarse, porque además es bueno, saben que es abogado en ejercicio, bueno, tengo por aquí, miembro del comité, aparte de abogado en ejercicio y bueno, es muchas cosas más, es una persona, bueno, es un erudito realmente en muchos temas, especialmente históricos, y además es miembro del comité organizador del primer Congreso Internacional Puerto Rico y España de la Ley de Sefardíes a la propuesta de nacionalidad reparativa para Puerto Rico. Este asunto, que saben que ya lo hemos tratado en esta casa, pues bueno, es iniciativa de Rafael. Así que bueno, ya ven que estamos en unas manos excelentes y le cedo a continuación la palabra a Rafael Maldonado para que nos presente el acto de esta tarde. Adelante, Rafael. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aprovecho la presentación como vocal de la Junta Directiva para agradecer la confianza del presidente y del resto de la Junta Directiva, y también, por supuesto, para ponerme a disposición de los socios y de los amigos de la Real Sociedad para aquello que puedan precisar. Y efectivamente, hoy estamos aquí reunidos en la Torre de los Lujanes para conmemorar el cuarto centenario de la victoria hispano-puertorriqueña frente a los holandeses en el Annus Mirabilis de 1625. Esta conferencia se enmarca dentro de un ciclo de 3 conferencias, que ya tuvimos una la semana pasada sobre la ley de sefardíes, que se hacen en colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, porque dentro de 2 semanas tendremos allí el Congreso Internacional Puerto Rico y España que ha mencionado el presidente. Y bueno, pues en la tarde de hoy, como se ha comentado, el rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón pues se conectará más adelante, pero vamos a empezar ya con las intervenciones. Entonces, en primer lugar,
que ya ha sido anunciado. Bueno, y el ciclo, que empezó con una conferencia sobre la ley de sefardíes, porque el Congreso quiere trazar un paralelismo entre la desnaturalización de los judíos hispánicos en 1492 por el edicto de expulsión o conversión forzosa de Granada, con la desnaturalización masiva, arbitraria e injusta de casi 1 millón de nacionales españoles en Puerto Rico tras la invasión estadounidense de 1898. Terminar el ciclo, ya se lo anticipo, la semana que viene con otra conmemoración, en este caso un homenaje en el 250 aniversario del nacimiento de don Ramón Power y Giral, que fue primer vicepresidente de las Cortes de Cádiz, natural de San Juan de Puerto Rico, y pues es un referente y un prócer del derecho y de la historia, no solo de Puerto Rico, sino también de España y del conjunto de Iberoamérica. Entonces, para esta conmemoración del 1625 en Puerto Rico, vamos a empezar desde los orígenes. Los holandeses ahora nos explicarán en qué condiciones vinieron desde Brasil, y para ello tenemos con nosotros pues a uno de los grandes expertos en historia brasileña de España. Tenemos al doctor José Manuel Santos Pérez, director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, profesor titular de Historia en la Universidad de Salamanca, y que además creo que han albergado recientemente un congreso de brasileñistas, creo, con muchísimos expertos. Y bueno, él, además de ser un gran experto, pues tiene en su haber el ser una de las personas que han propiciado que este Annus Mirabilis de 1625, este cuarto centenario, en relación con la Jornada del Brasil, con la recuperación de Salvador de Bahía, que ahora nos hablará, pues ha tenido la relevancia que se merece. Entonces, pues ya, profesor Santos Pérez, le cedo la palabra. Creo que usted quiere sentarse aquí para la proyección. Muy bien, pues le vamos poniendo... Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por su presencia, por supuesto. Gracias a la Matritense, su presidente. Gracias, Rafael, por supuesto, por invitarme, por estar aquí entre amigos. Y además creo que de manera muy acertada darme la oportunidad de, yo creo que más bien contextualizar, porque yo me ruboricé un poco, ¿no? Se lo comentaba a Rafael, digo, pero la gente va a ir a escuchar algo sobre Puerto Rico y yo no voy a hablar de Puerto Rico, con lo cual alguno se puede sentir defraudado o engañado. Espero que no, porque van a entender perfectamente que no se entiende una sin la otra. Y Puerto Rico forma parte, como saben, además, fue uno de los protagonistas de los cuadros del Salón de Reinos en el Palacio de Buen Retiro, donde el conde duque de Olivares quiso plasmar los grandes eventos bélicos, las grandes victorias de la monarquía, y sobre todo las de ese año 1625. Y en el Salón de Reinos pues tenemos la victoria, por supuesto, de Salvador de Bahía, tenemos la victoria en Génova, en Cádiz, en Puerto Rico, por supuesto, y forma parte de esas grandes victorias de lo que en aquella época, y seguimos recordándolo así, como el Annus Mirabilis, que como ven también celebramos los 400 años de esa restauración de Bahía, además de la victoria en Puerto Rico. Y como van a ver, no quiero hacer spoiler, pero como van a ver al final de lo que yo voy, espero que de manera breve a condensar aquí, pues tiene todo que ver, y de una, como digo, salió la otra. De la victoria en Salvador, finalmente resultó el ataque a Puerto Rico, no de manera directa, yo diría que más bien indirecta, pero así fue.
Solo un momento, porque aquí pasar las diapositivas no sé cómo se hace, la verdad. Ahora. Bueno, como hay que contextualizar muy brevemente, porque la historia es enorme, lo que nosotros tenemos en el año 25 de manera muy clara, pero que teníamos ya desde hace muchos años antes, es el enfrentamiento entre la monarquía hispánica, como llamamos a este conglomerado de reinos, ciudades, estados soberanos y menos soberanos que se fueron acumulando por herencia, por conquista, por incorporación, bajo los reyes de la Casa de Austria, y fundamentalmente el momento importante, creo, y es lo que estudiamos, lo estudiamos desde Brasil, pero evidentemente tiene que ver con ese momento de 1580-81, digo, la unión de las coronas de España y Portugal bajo una misma corona. Recuerden que Felipe II, Felipe III y Felipe IV, igual que Portugal tiene una hora menos, pues tenían un palito menos en Portugal. Felipe I, Felipe II y Felipe III. Y ese periodo, 1580-1640, es considerado por muchos como la primera mundialización, o la primera globalización, si quiere. ¿Por qué la primera mundialización o por la primera globalización? Porque es la primera vez que hay un imperio bajo un soberano que abarca todo el globo, todo el mundo, todo el planeta. Este mapa que les traigo me gusta porque una vez que decimos que el rey Felipe II, III, IV gobernaban el mundo, luego cuando vemos el mapa pues nos quedamos un poco, no digo decepcionados, pero la mayor parte de los territorios que gobernaban eran enclaves. Decir que Felipe II gobernaba India es una memez. Gobernaba enclaves en India. Decir que gobernaba América es no tan memez, porque había muchos más territorios incorporados, pero efectivamente, como ven en ese mapa, lo que había era un control, sobre todo en la zona de Brasil, de enclaves en el litoral. Y bueno, había zonas, evidentemente, el interior de Nueva España, por supuesto, porque eso sí había sido conquistado, o zonas amplias de los Andes ya se habían incorporado. Como ven, Filipinas, evidentemente, también formaba parte. Esto llega hasta 1640, cuando se produce la restauración de Portugal, y vamos a ver que hay una relación entre los acontecimientos en Brasil y la restauración de Portugal. Tampoco voy a entrar mucho en ello, porque si no, no voy a dejar tiempo a mis colegas aquí. Y el enfrentamiento era con otra potencia global. Hay algo curioso. Portugal y España se unen en 1580. Imagínense que hoy se unen Estados Unidos y China. Diríamos, pero eso es imposible. Igual de imposible era unirse España y Portugal en 1580. ¿Por qué? Porque eran potencias rivales. Eran potencias que rivalizaban desde el siglo XV por el control de rutas comerciales, fundamentalmente en el Atlántico. Pero es que a finales del XVI, a las dos ya unidas, y quizá por eso se unieron, les surgió un formidable competidor, que eran las Provincias Unidas, con las cuales España estaba en guerra desde 1566. Decir España estaba en guerra con las Provincias Unidas no deja de ser un tanto curioso, porque las Provincias Unidas formaban parte de la monarquía hispánica. Por eso, en los papeles de los reyes Felipe II y III, y sobre todo el IV, se les llamaba los herejes rebeldes. Eran rebeldes porque se enfrentaban a su rey, y eran herejes porque habían abrazado la fe calvinista. Y en 1602 fundaron la Compañía Holandesa de Indias Orientales, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, VOC, y en 1621, curiosamente, justo después del fin de la tregua con la monarquía hispánica, 1621, se funda la VIC, West-Indische Compagnie, Compañía Holandesa de Indias Occidentales. Esta VIC es la protagonista de todos nuestros eventos que vamos a narrar aquí. No es el Statuder de Holanda, no son los estados generales, es una compañía comercial, con participación del Estado, todo hay que decirlo. Y eso es importante porque
entre los objetivos de esa compañía no solo estaba el comercio, sino también atacar posesiones del enemigo donde se pudiera y cuando se pudiera. Tal vez por eso ese empecinamiento con conquistar Salvador de Bahía, que la atacaron una y otra hasta 5, 6, 7 veces y nunca lograron conquistarla. La VIC y la VOC, esto lo dice Charles Boxer, mi admirado historiador. Charles Boxer decía, igual que España y Portugal, Castilla y Portugal sería mejor decir, en 1494 pretendieron repartirse el mundo con el Tratado de Tordesillas, así las compañías holandesas de Indias Orientales y de Indias Occidentales igual se repartieron el mundo, porque la compañía de Indias Occidentales tenía el monopolio del comercio al oeste del Cabo de Buena Esperanza y la de Indias Orientales al este del Cabo de Buena Esperanza. Es importante decir que las dos tenían el monopolio del comercio con estos territorios en las Provincias Unidas. Ningún otro organismo, ningún otro comerciante podría comerciar con esas zonas si no es dentro de la organización de estas dos compañías. Bueno, como les he dicho y todos saben, hay una tregua en este enfrentamiento de 80 años que va de 1566 a 1648. La tregua se produce entre 1609 y 1621, la llamada tregua de los 12 años. Y la tregua define no solo un intento, ¿no?, como lo hubo, de arreglar las cosas de manera pacífica, ni siquiera porque la guerra continuó fuera de Europa. De hecho, cuando se firma la tregua, se dice explícitamente que la tregua no afecta a los territorios europeos. Pero digo que marca una cesura en este enfrentamiento de 80 años, porque a partir de 1621, es lo que les intento explicar ahí, es el momento final de esta guerra de los 80 años, es la última fase, pero esta última fase ya no es una lucha de Holanda por la independencia, tácitamente reconocida. Ni siquiera es una lucha de los holandeses para que les dejaran ser calvinistas, que esto ya no tenía vuelta de hoja. Es un conflicto global por la hegemonía en las rutas comerciales. Esto es ese enfrentamiento de 1621 hasta el Tratado de Münster de 1648. Y bien lo dice Boxer, y yo lo comparto, esta es la primera guerra mundial de la historia. Ustedes van a ver enfrentamientos bélicos en todo el globo, en América, en Europa, en África, en Asia, en las 4 partes del mundo, como la llamaban, hay enfrentamientos dentro de este contexto bélico. Y por supuesto, en Brasil. Hay una tendencia, si ustedes leen sobre este episodio de la invasión holandesa de 1624, si ustedes leen del lado portugués o del lado nacionalista portugués, no voy a meter en el mismo saco a todos los historiadores de Portugal porque no lo están, obvio. Pero sí hubo una tendencia en el nacionalismo portugués tradicionalmente opuesto a la unión con España, por ahí va la cuestión, ¿no? Lo llamaban el cautiverio babilónico, a los 60 años de unión de los Felipes, como ellos dicen. Entonces, en esa oposición a la unión, achacaban, ya el Braganza lo hizo, Joan IV Braganza, cuando se autoproclama rey de Portugal, 1 de diciembre de 1640, lógicamente él y quienes le rodean intentan legitimar ese hecho, y hay propaganda, y mucha propaganda, y uno de los argumentos es: todo el periodo anterior ha sido un desastre. Y a la vista está porque hemos perdido plazas muy importantes. Cuando Boxer fue a examinar esto dijo, es un poco injusto decir eso porque la pérdida fundamental de las plazas portuguesas se produce en los años 60 del siglo XVII, no antes. Antes se había producido una pérdida muy importante, eso sí, Ormuz, 1622. Y perder Ormuz fue un hecho que no asimilaron muy bien tanto la nobleza portuguesa como sobre todo los comerciantes portugueses, porque Ormuz era, vamos a decirlo así, la columna vertebral del comercio entre el Mediterráneo y el Índico, y estaba dominado por los portugueses hasta la pérdida de Ormuz. Pero lo que quiero decirles, mi argumento es, el argumento portugués es, al unirse las dos coronas, Portugal hereda a los enemigos de Castilla.
Y el hecho de que ataquen los holandeses plazas portuguesas se debe a que éramos parte del Imperio Español o de la monarquía hispánica. Y yo digo, ¿es que si Portugal no estuviera unido, los holandeses no habrían atacado? ¿Creen que los holandeses solo atacaban para, de alguna manera, hacer daño a esa monarquía contra la que luchaban? Claro que no. Los holandeses, y eran compañías de comercio, no lo olviden, estaban interesados por muchas otras cuestiones, además de hacer daño a la monarquía hispánica. Y eso está muy claro en Brasil. Los holandeses no llegaron a Brasil en 1624, los holandeses llegaron a Brasil en 1580. Fíjense los datos. Más de 100 navíos holandeses entre 1587 y 1599 hacían el comercio del azúcar entre, básicamente, Pernambuco, Bahía y Ámsterdam, pasando a veces por Lisboa, que era a lo que estaban obligados por las licencias que les daba el rey, y a veces ni siquiera eso, yendo directamente a Ámsterdam. De hecho, el lugar con más refinerías de azúcar en Europa no era Lisboa, era Ámsterdam. Y se calcula que 2/3 de los barcos entre 1609 y 1621, en esos años de la tregua, donde, bueno, mal que bien, el enfrentamiento se apaciguó, 2/3 de los barcos del comercio de Brasil son holandeses. Esto ya es casi una colonia holandesa, al menos desde el punto de vista económico. Incluso tenemos certificados, documentados, intentos de crear colonias holandesas en las regiones amazónicas. Es decir, los holandeses no llegaron el 10 de mayo de 1624, llevaban mucho tiempo ahí. La pregunta que nos hacemos es, si ya tenían un dominio del comercio, ¿por qué decidieron atacar de manera militar? Ahí ya hay un terreno a la especulación. Muchos pensamos que fue un error, porque si tenían un dominio económico, con el dominio militar precario que consiguieron, no adelantaron demasiado y gastaron mucho dinero. Ahora lo vamos a ver. Bueno, cuando llegó la noticia de la victoria española, ahora me estoy remitiendo al año 1625, miren lo que dijo Olivares: Dios es español y está de parte de la nación estos días, no los perdamos. Palabras del conde duque de Olivares en carta de 1625 a Gondomar, por cierto, con motivo de la recuperación de Bahía y la victoria en Breda. Y es que no fue cualquier cosa la recuperación de Bahía. Nosotros hemos estudiado recientemente las relaciones de sucesos. Saben que en la época no había periódicos. La manera de difundir las noticias era a través de las llamadas relaciones de sucesos. Unas eran 2 pliegos, unas eran un pliego con una ilustración, otras eran relatos de bastantes páginas. Algunas ya dejaban de ser relaciones y se convertían en crónicas. Pues en ese libro que les estoy mostrando, junto con Irene Vicente Martín, Enrique Rodríguez Moura ha hecho en ese libro la parte del teatro, nos ha ofrecido una excelente nueva edición de la obra de Lope de Vega, El Brasil restituido, y de otra obra de teatro, la de Juan Antonio Correa, Pérdida y restauración de la Bahía. Pero Irene Vicente Martín y yo hemos investigado las relaciones de sucesos sobre los eventos en Bahía, tanto del lado holandés como después español. Es decir, primero los holandeses difunden todo lo que pueden la victoria parcial del año 24 y como respuesta, en el momento de la victoria española, hay un tsunami, podemos decir, porque fíjense, nosotros hemos encontrado 216 de estos relatos, holandeses 50, más de 100 relatos españoles. Es decir, en la guerra de panfletos también gana España. Pero es por eso, porque ya eran conscientes en la época de que no era solo importante la victoria militar, había que ganar el relato. Fíjense que eso lo decimos hoy. No, es que claro, es que el gobierno quiere ganar el relato, pero es que lo hacían en el siglo XVII. Y se hacía mediante estas publicaciones de sucesos. Miren,
Por resumir lo que ocurre, que también estarán un poco expectantes, ¿qué ocurre en Bahía? Pues el 9-10 de mayo llega una flota holandesa de 26 navíos, 3.300 hombres y 450 cañones, capitaneados por Jacob Willekens. En cuanto llega la noticia de que los holandeses han conquistado la ciudad, inmediatamente manda a la compañía holandesa de Indias Occidentales que se impriman newsmap, como se llamaban, y lo que estamos viendo ahí es tal cual el ataque, ¿eh? Miren la situación de Bahía, en lo alto de la colina, la flota holandesa entrando. Es una vergüenza, y así lo reconocieron en la época. Tardaron un día en conquistar Salvador de Bahía. Un día. Llegaron el 9 y el 10 estaba conquistada la ciudad. Cuando entraron después de un bombardeo intenso, pero no tanto como podía haber sido, entraron en la ciudad, estaban las puertas abiertas y allí no había nadie. Todo el mundo se fue. Parece que el gobernador reunió 3.000 hombres, pero en cuanto los holandeses empezaron a disparar, tiraron las armas, se fueron corriendo. Entonces se hablaba mucho de la cobardía, con perdón, portuguesa. Pero se hablaba mucho también en Portugal de la escasa capacidad de defensa que tenía una ciudad a la cual la monarquía no había dotado suficientemente, ni de soldados, ni de armas, ni de parapetos defensivos para repeler este ataque. Entonces había un ambiente enrarecido al respecto, pero miren cómo los holandeses ya empezaron a propagar todo lo que pudieron. Imagino que en Puerto Rico pasó igual, ¿no? La propaganda empezó a funcionar enseguida. Hay algo interesante, y es que cuando los holandeses entran, la ciudad está vacía, pero el gobernador está obligado a ello, está allí en las casas del rey, junto con su hijo y un séquito, defendiendo con su espada, dispuesto a morir ante la entrada de los holandeses. No sabemos qué ocurre, si es que negoció. Si negoció, el rey lo podría haber decapitado. Dicen que no, que lo rinden los holandeses porque, en fin, lo quieren matar, pero él acaba cediendo la plaza. Y los holandeses lo detienen y lo llevan a Ámsterdam. Y claro, y esta estampa no la podían perder los holandeses. Un gobernador portugués, católico, en fin, portugués, español, para ellos les daba igual. Capturado, llevado a Ámsterdam, junto con el provincial de los jesuitas, que es el que tienen al lado, Domingos Coelho, que para los holandeses eran la bestia negra. Los jesuitas eran para los holandeses lo peor que podía existir. Y lo que ven ahí es esa especie de retrato con los dos personajes, ya, fíjense que en el fondo aparece San Salvador, y debajo hay un panfleto perfecto para aquello que llamamos la leyenda negra. Es un recuento de las atrocidades españolas en América, una detrás de otra. Y masacraron a los indígenas, y los jesuitas solo estaban interesados por el lucro económico. Todo esto, ¿no?, en la propaganda holandesa de los eventos de la conquista de 1624. La noticia de la conquista llega a España en julio del 24 y, como decimos siempre, suenan las alarmas. Y se pone en marcha lo que llamamos la Jornada del Brasil. La Jornada del Brasil fue un evento extraordinario desde todos los puntos de vista. Fue una especie de cruzada, así lo plantearon. Había que recuperar el Brasil. Si era Salvador de Bahía o era Pernambuco, daba igual. Habría que recuperar el Brasil. Salvador de Bahía tenía 3.500 habitantes. Eran 3 calles a lo ancho y 5 o 6 a lo largo. Era una ciudad diminuta. En el conjunto de la monarquía, en fin, hemos hecho los cálculos económicos, Brasil representaba en rendimiento, en tributos, el 7% de los ingresos. Era algo insignificante para la monarquía. Era una plaza portuguesa, no española. No confundamos esto. Nunca dejó de existir la corona portuguesa. Por eso eran Felipe I, II y III. Pero en Madrid, aquí, en los mentideros y en la corte, un hervidero que había que recuperar Brasil. ¿Y por qué había que recuperar Brasil? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué se pone en marcha lo que se puso en marcha? Que fue un extraordinario operativo militar. Uno, por Ormuz. Se había perdido Ormuz y no se podía perder otra plaza portuguesa.
se ponía en peligro la unión con Portugal. 2, se ponía en peligro la hegemonía religiosa católica en América. Ya estaba perdida en Europa, ya no se podía restablecer la hegemonía católica, estaba claro, pero al menos que no ocurriera en América y que no hubiera una plaza conquistada por los calvinistas. Y 3, los holandeses de Salvador de Bahía podrían amenazar otras conquistas, sobre todo Perú, y también podían amenazar las rutas comerciales del Atlántico. Resultado, la respuesta del conde de Gondomar en el Consejo de Guerra. Hay que poner en su remedio, es decir, en la recuperación, toda la fuerza posible. Esta fue el testimonio, digamos, el argumento de Gondomar frente a otros miembros del Consejo de Guerra que se oponían a una acción militar muy contundente, porque eso, ¿qué significaría? ¿Qué es lo que ocurrió? Que pondría en peligro otras plazas españolas en todo el globo, incluido Puerto Rico, pero sobre todo la península. ¿Por qué creen que los ingleses atacaron Cádiz en octubre? Porque les llegaron noticias de que la península estaba totalmente indefensa. Habían enviado todo lo que tenían a recuperar una plaza de 3.500 habitantes en el otro lado del Atlántico. Para muchos era descabellado hacer esto. Y bien lo dijeron, Brochero, desde Cádiz, escribió una carta al rey y le dijo: usted está llevando a recuperar Brasil, en fin, todavía no acaban de saber exactamente qué era aquello, la Armada del Estrecho, que es la que defiende Gibraltar. Y dijo Brochero: y si perdemos Gibraltar, se pierde España. Una de las advertencias que le llegaron al rey en aquel momento. Miren, la flota era enorme. La flota dirigida por don Fadrique, de 1625, disculpen, ahora 63 navíos, 52 gruesos, 12.563 hombres. Ahí tienen la relación de las 3 armadas y las 3 escuadras que se desplazaron. Aquí tienen todos los detalles, pero se los resumo: 12.563 hombres, 1.185 cañones. 1.185 cañones. Es una barbaridad. Y en fin, toda la pelotería, las piezas de artillería, tenemos todo esto porque en las relaciones de sucesos aparecen todas estas cifras. Al mando se puso a don Fadrique, que era en aquel momento a la sazón comandante de la Armada del Mar Océano, la más importante de todas las armadas que fueron hacia Brasil. ¿Por qué desplazaron tantos cañones y tantos hombres? Porque había llegado el rumor de que los holandeses, en el año que llevaban allí, recuerden, mayo del 24, las flotas querían que salieran en octubre, pero no se logró. Solo salió la portuguesa en octubre y se fue a Cabo Verde. La de don Fadrique solo salió el 14 de enero desde Cádiz. Se juntaron en Cabo Verde y ya fueron juntas. Pensaron que habían fortificado tanto Salvador que era como Breda en los trópicos. Pero miren cómo era Breda. Breda tenía varios círculos de fortalezas. De hecho, la victoria en Breda se debió al hambre. No había otra manera de rendir Breda que no fuera matar de hambre a los que estaban dentro. Y eso es lo que se pensaba que había que hacer en Salvador. Un sitio de un año o más para que se rindiera la plaza por el hambre. Pero cuando llegaron se encontraron con esto. Este es el plano que hizo el ingeniero holandés Jos Cook de las murallas que construyeron alrededor de la ciudad de Salvador. Aquí lo ven mejor. Esta imagen es de 1671, fíjense cuánto tiempo ha pasado, pero es exactamente la misma muralla. Aquí la ven también un poco desfigurada, en la imagen de Benedictus Mealius, que es de 1625, pero donde lo van a ver, y lo han tenido aquí casi al lado en el Museo Naval hasta el mes de julio, es en el cuadro extraordinario Sitio y Empresa de la Bahía de Todos Santos por don Fadrique de Toledo, de autor anónimo, pintada probablemente en los años 30, pero todavía no sabemos la fecha concreta, en la que ven perfectamente cuál fue el operativo militar que se desarrolló en Bahía entre 29 de marzo, si ustedes se fijan ahí a mi derecha, ella a su izquierda, ven el desembarco del 29-30 de marzo, ven los cuarteles donde don Fadrique decidió que se pusieran los operativos de mando, ven toda la muralla holandesa que se rindió por la artillería, no por el hambre,
porque en cuanto vieron la situación y ese muro dijeron, no, que esto no tenemos que sitiarlo un año, aquí hay que bombardearlo de tal manera que cuando los holandeses se rindieron el 30 de abril, don Fadrique escribe una carta y dice, menos mal que se rinden, porque yo temía que arrasábamos la ciudad. Habría sido ¿qué les diría yo? Un Dresden. Habrían arrasado la ciudad. De tal bombardeo, día y noche, bombardearon la ciudad durante un mes sin interrupción. Aquí es lo que les estaba diciendo, la ciudad se toma a fuerza de artillería. Miren los testimonios. Despaché al mismo punto a todos los cuarteles para que sin cesar jugasen artillería. Diose tal batería a la ciudad que me pareció la arrasaría por el suelo en breves horas. Esta es la relación que envió don Fadrique de Toledo en 1625. La capitulación holandesa se produce, ya voy acabando, se produce el 30 de abril de 1625, las tropas ibéricas entran el 1 de mayo, además día de San Felipe. Lo que nos interesa, más que el hecho, que yo les podría dar muchos detalles aquí, porque el cuadro es que en el cuadro hay como 5 o 6 sucesos a la vez, el desembarco por un lado, el desembarco por otro, el intento holandés, ven la flota que está en media luna, si cuentan los barcos son los que les he dicho antes, los 63 barcos. Los holandeses mandan un brulote, que es un barco con fuegos de artificio y con artillería y con pólvora para intentar romper el cerco y escapar. No lo logran. Finalmente, después de todo este bombardeo, se rinden el 30 de abril, como les digo, y don Fadrique decide perdonarles, con lo cual la propaganda decía, la monarquía hispánica no solo es poderosa porque les vence, sino que además es clemente porque les perdona. Esta era también muy importante como argumento cristiano, además. Aprovechaban toda esta manera de verlo. ¿Cuáles fueron las interpretaciones? Miren, la historiografía nacionalista portuguesa básicamente destaca los conflictos entre castellanos y portugueses que se dieron en este episodio. Hubo un enfrentamiento bastante importante entre los mandos, entre don Fadrique y Manuel de Menezes, el comandante portugués de la Armada de Portugal. Pero yo quisiera centrarme sobre todo en las preocupaciones de la época. Les hablo ahí del anacronismo teleológico, porque a veces se ha dicho que los enfrentamientos que hubo en 1625 entre españoles y castellanos, españoles y portugueses, o castellanos y portugueses, como quieran, acabaron siendo antecedentes de lo que ocurrió en 1640. Yo digo, a ver, pero nadie en 1625 sabía lo que iba a ocurrir en 1640, que a veces hay que decir cosas tan obvias. Es un anacronismo teleológico clarísimo. Pero ¿qué decían los locales? ¿Qué decían los de la época? ¿Qué destacaron ellos? ¿Por qué se había ganado esta plaza? ¿Cómo se había producido este evento? Bueno, las causas de la victoria del lado español eran muy claras. Por un lado, la providencia divina. Es decir, se había restaurado la verdadera fe, se había restaurado al legítimo propietario, a la monarquía católica, Felipe IV III, y por lo tanto Dios estaba del lado de los legítimos, digámoslo así. Y esto aparece, esto lo reconocen, ¿verdad? Es un detalle del cuadro de Maíno, la recuperación de Bahía. Y ahí lo que aparece en la parte de arriba del tapiz, es que casi no se ve desde aquí, aparece una leyenda en latín, sed dextera tua. Se lo traduzco porque está en latín, o se lo voy a leer en mi mal latín. Dice, esto viene de un salmo, el Salmo 43:4 de la Vulgata, que dice: porque no conquistaron ellos esta tierra con su espada, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo. ¿Quién conquista Salvador de Bahía? Conquista Dios para los católicos. Fue continuamente esa idea. Miren, los españoles primero atribuyen la victoria ¿a quién? A don Fadrique, pero poco a poco el discurso es que el protagonismo se le debe a Olivares. Miren Olivares poniendo la corona de laurel a Felipe IV, pero la cabeza de Olivares está por encima de la de Felipe IV. Saben que pidió a Maíno que cambiara el original porque estaba por debajo. Esto en la radiografía del cuadro se ve perfectamente. Entonces le puso por encima.
Olivares, y el rey, y la idea de una monarquía clemente. Los portugueses empezaron a hablar cada vez más de que los grandes hechos heroicos de los portugueses, no de los castellanos, fueron los que causaron la victoria en Salvador. Los locales, que mantuvieron un cerco a los holandeses que no les dejaron ni salir de la ciudad, y esta fue una de las causas principales de la victoria tan rápida de un mes, como Antonio Vieira, que estaba allí. Antonio Vieira, el famoso jesuita y autor extraordinario, vivió estos acontecimientos allí mismo, y él decía que la victoria fue posible gracias a los locales y a la resistencia que, como digo, les había sometido a ese cerco. Pero ¿qué dicen los holandeses? Los holandeses achacaron la derrota. En primer lugar, no quisieron darle mucha publicidad. Obvio, hay que dar publicidad a las victorias, no tanto a las derrotas. Pero sí se ve en sus escritos y en las fuentes que evidentemente hablan de esta cuestión. Dijeron que la acción había sido mal planificada, probablemente tenían que haber enviado más hombres o más armas, probablemente tenían que haber conocido mejor el terreno de lo que lo conocían, probablemente tenían que haber establecido alianzas con los indígenas, cosa que no lograron, pero eso sí fue gracias a los jesuitas, que los mantuvieron de su lado. Los locales mataron al comandante Van Dort. A partir de ese momento hubo una sucesión de mandos, a cada uno peor que el anterior. Las fuentes holandesas dicen estaban siempre borrachos. Una fuente que acabamos de ver de unos colegas nuestros que la han rescatado en los archivos de Haya, hablan de la existencia de un prostíbulo en el interior de la ciudad. Hubo un motín. Entonces todas estas divergencias internas fueron fundamentales, pero la razón última fue el fracasado socorro a la ciudad, la tardanza en la llegada de, y ya voy dando paso, nuestro Boudewijn Hendricks o Balduino Enrico, que fue el comandante de esa tropa de socorro que intentó ayudar a los holandeses. Lo que ocurrió básicamente lo explica aquí Giovanni Sanfelice, pero yo se lo cuento para no leer tanto. Sale en enero ya la flota de socorro, se paran en Inglaterra para avituallarse, empiezan a atravesar el Atlántico y la mitad de la tropa enferma. Cuando llegaron el 25 de mayo, ya tenían los efectivos muy mermados, vieron en Salvador que ondeaba el estandarte real con los castillos y los leones, ya vieron que la plaza había sido conquistada. Don Fadrique salió detrás de ellos, les persiguió un poco, pero no podía hacer mucho más. Don Fadrique se justifica porque él sabía perfectamente que a la vista de una flota enemiga hay que atacarla. Bueno, no puede quedarse de brazos cruzados, y lo hizo en parte. Entonces esta flota se fue hacia Pernambuco, no logró atracar, después se fue a Paraíba. Ahí tuvo un episodio muy interesante, y es que ahí lograron embarcar indígenas, llevaron indígenas, después de lo de Puerto Rico, los llevaron a Holanda y les convirtieron al calvinismo. Y fueron fundamentales para el ataque posterior, porque los holandeses no dejaron de pensar en Brasil. En 1630 volvieron a atacar, y ahí ya establecieron alianzas indígenas. Y entonces, pues ahí ya sí tengo que dejar paso a mis colegas. Esta flota de socorro fracasada es la que después intentó cobrarse piezas, entre otras, algún botín en algún lugar del Caribe del que les van a hablar ahora. Muchas gracias. Te dejo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Santos Pérez, que nos ha situado magníficamente estos tan importantes antecedentes brasileños de la batalla de San Juan. Y ya, sin dilación, vamos a dar paso al segundo ponente de la tarde, Manuel Minero González, quien interviene en directo desde Puerto Rico. Él es onubense, es el director del Museo del Mar en Puerto Rico, que tiene unas colecciones muy especiales. Va a ser también
al igual que el profesor Santos Pérez, ponente en nuestro Congreso Internacional Puerto Rico y España, y él me ha advertido, espero que no dé problemas, pero él me ha advertido que tiene problemas con el cargador. Esperemos que pueda presentar su ponencia sin mayor problema. Y sí que me gustaría decir que es una persona que tiene una gran labor en la conservación y la preservación y el fomento del patrimonio hispánico en Puerto Rico, y bueno, pues también nuestro homenaje y nuestro ánimo desde aquí. Pues señor Minero, le cedo la palabra. Bien, buenas tardes a todos allí en Madrid, desde todavía la temprana tarde aquí en San Juan de Puerto Rico. En primer lugar, agradecer la invitación de Rafael Maldonado para participar en esta conferencia en vuestra Real Sociedad Económica Madrilense de Amigos del País. Agradezco también igualmente a la Junta Directiva, a mis compañeros de conferencia, que también me han ayudado, me han cobijado para poder ir al grano y dejar en sus manos el contexto, que bien lo están, digamos, exponiendo, y lo van a exponer también el profesor Francisco Buscaglia. Y gracias también a todos los presentes. Yo aquí intentaré navegar contra cualquier desperfecto técnico. Si en algún momento se para y tal, intentamos retomar de nuevo. Pero en resumen, para ir al grano, esta conferencia nos acerca a los acontecimientos más importantes de la defensa terrestre y naval de la capital de Puerto Rico. Ante el ataque holandés de 1625, del cual hoy recordamos su cuarto centenario, esta serie de acciones, que son propias de las mejores novelas de aventuras y que se sucedieron para dar forma a otro capítulo más del llamado Annus Mirabilis, que ya nombraba el profesor Santos Pérez, cuyas representaciones pictóricas, pues en su tiempo formaron parte del Salón de los Reinos del antiguo Palacio de Buen Retiro, y que hoy día están bajo la custodia del Museo del Prado de Madrid. Voy a proceder a compartir la pantalla. Me comentan si hay algo que falle o si va todo bien. Entiendo que ya se está viendo. ¿Me dan vuestra confirmación? Se ve bien, se ve bien. De acuerdo, perfecto. Pues como comentaba, en 1625, hace 400 años, una flota holandesa se apoderó de la bahía de San Juan. Esa flota que nombraba el compañero Santos Pérez, la de Bowden Hendrickson, que al frente de 17 naos llegó a Puerto Rico para extender un cruento conflicto arraigado en el corazón de Europa, la guerra de los 80 años. Para situarnos en este campo de batalla, ya no en el contexto histórico, sino en el contexto geográfico, tomo este plano, este mapa de casi un siglo después, pero que nos ayuda a situarnos en el contexto defensivo del Caribe. Comparto la idea de autores como José Manuel Zapatero y Milagros Flores, que defienden que estas fortificaciones que parecen aisladas, la de San Juan, que aquí señalo, la de Santo Domingo, Santiago de Cuba, La Habana, San Agustín, Veracruz, Cartagena y Trinidad, entre otras, no defendían cada una su isla, sino que servían para sostener la defensa en un primer momento y esperar ser socorridos por las islas vecinas, incluso si se alargaba el asedio, recibir ayuda también de las Canarias y, por supuesto, de España, ¿no? Este sistema defensivo fue diseñado ya desde la segunda mitad del siglo XVI y se avanza y se perfecciona ya en el siglo XVIII. También, para ayudar a ese contexto geográfico, comento que el puerto de la capital de Puerto Rico, aquel que fue atacado por los holandeses hace 400 años, se encuentra, al igual que en ese momento, en el noroeste de la isla principal, con una gran bahía, que aquí vemos con una imagen de Google Maps, y aquí como lo dibujaron los holandeses en el siglo XVII. Esta gran bahía, en ella desembocan numerosos ríos y diferentes caños, como el Bayamón en esta zona, el Caño Martín Peña o el San Antonio en esta zona, y también tiene dos bocas, digamos, de acceso. Una pequeña en el este, que es el Boquerón, muy importante en su defensa en toda la historia, y también la boca principal o la entrada principal, que es la de San Felipe del Morro. Para que tengáis una idea, entre el San Felipe del Morro y el Cañuelo, que está al frente, que es otra fortificación mucho más pequeña, pero que servía para el fuego cruzado, hay como 1 kilómetro de distancia, 1 kilómetro 300. La boca de Bahía, de Salvador de Bahía, de la que hablaba
Santos Pérez tiene en total casi unos 10 kilómetros de boca a boca, o sea que era una situación diferente para su defensa, ¿no? Tras el desembarco de la tropa flamenca, la defensa de Puerto Rico, que era leal a Felipe IV, el rey planeta, tuvo que superar 400 días de carestía en el asedio, también las bajas en un intenso duelo artillero y la impotencia de ver su ciudad saqueada e incendiada por un enemigo que era superior, tanto en número como en armamento. El castillo de San Felipe del Morro, que aquí lo veis también representado por otra imagen holandesa del 17, fue el último reducto fortificado para unos 300 supervivientes y quedó aislado prácticamente del resto de la isla y del resto de las islas del Caribe. Y desde allí se hizo frente a unos 2.500 holandeses bajo el mando de Balduino Enrico, que es con el nombre que se castellaniza, o sea, se españoliza el nombre del general flamenco que era burgomaestre de Edam. Esta imagen también, donde se ve esa posición de Juan de Haro, el gobernador, que era la figura principal de la defensa española de San Juan de Puerto Rico y que defendía el Morro frente a Vaughan Hendrickson, que estaba a cargo de esa flota que aquí aparece surta, anclada tras la puntilla de San Lázaro, que es esta punta que aparece aquí, está donde hoy se encuentran curiosamente los cruceros. Allí estaban esas 17 naves holandesas y como vemos en este dibujo, en esta ilustración, los holandeses toman los principales edificios de la ciudad, toda la ciudad, abanderan, ponen sus banderas gallardetes en el tope de esos edificios, desde la fortaleza, la iglesia de Santo Domingo de esa época, Casablanca, que había sido la residencia, concebida como residencia para los Ponce de León, y aquí vemos una representación de las trincheras que plantan al frente del castillo de San Felipe del Morro. El ataque en sí, aquí ya empiezo la descripción del ataque, comienza, con el apercibimiento de la flota el 24 de septiembre de 1625, cuando se ven esos primeros mástiles con banderas holandesas acercándose a la costa puertorriqueña. Desde ese momento se llama arrebato, se empieza a crear una defensa a crear una defensa de la ciudad y se proponen algunas ideas que no dieron de todos sus frutos. Por ejemplo, aquella que fue concebida por el gobernador anterior, Juan de Vargas, que dispuso piezas en el Cambrón, en el este de la isla, en el lado opuesto del Morro y también en el Boquerón. Esta decisión, aunque errónea, se tomó porque Juan de Vargas había estado presente en el ataque anterior a la ciudad, el de 1598 por el conde de Cumberland, que había atacado justo por esa zona. No queriendo cometer el mismo error, cometió otro, ya que la escuadra holandesa atraviesa la posición de Vargas y se planta enfrente del Morro y cruza por la bahía, por la boca entre el Cañuelo y el Morro, con bastante facilidad. Según las crónicas españolas, como la de Diego de la Rasa, decían que al pasar de la flota holandesa, los cañones del Morro se descabalgaban, se caían de sus cureñas, ya que no estaban bien mantenidas, según después se describieron, y era imposible volver a montar los cañones en medio de la entrada enemiga para volver a disparar. Según las crónicas holandesas, como la de Joan de Laet, decía que Balduino Enrico, cito, libró gallardamente y entró en el puerto con la pérdida solo de 4 hombres y algunos heridos, y luego los otros navíos que recibieron escaso daño. A la mañana siguiente se prepara ya el desembarco de los primeros 800 holandeses, no sin antes desplegar toda la artillería de las 17 naos sobre la punta de San Lázaro. Allí se encontraba una resistencia organizada de 2 compañías, la de Juan de Amézqueta, un personaje que ahora hablaremos brevemente y ya en el Congreso podré profundizar, y también la compañía de negros libres al mando de ella, Patricio de la Concepción. Esta resistencia en la puntilla, tomando de frente a esos 800 holandeses que desembarcaban y recibiendo la artillería de la flota holandesa, permitió que se defendiera la huida de los vecinos de la isleta, de la ciudad, hacia el interior de la isla principal de Puerto Rico, y también permitió que los esfuerzos del gobernador y sus hombres por entrar todos los pertrechos, concentrarlos, toda la comida, la vitualla en el Castillo del Morro,
toda la pólvora y todos los cañones que había en la ciudad, meterlos en el interior del castillo, que quedaba ya como la última ciudadela, teniendo en cuenta que en la ciudad había también pólvora y cañones como los de la Rasburu, que eran de un galeón que en 1623 tocó fondo allí en Puerto Rico y en San Juan, y también fueron utilizados en esta defensa dentro del Morro, obligando a Balduino el Rico a un asedio prolongado. El 27 de septiembre, en el mar, ya se hace férreo bloqueo de la bahía por los holandeses, con un patache en la boca, como ellos dibujan también en esta imagen, donde veis el morro y el cañuelo, cerrando la bahía. En el interior se veían ese bosque de barcos holandeses, que era disuasorio para cualquier embarcación que viniera de las islas cercanas. Aún así, se logra que 2 barcos de correos salgan del Morro hacia La Habana y Santo Domingo, y en todo el asedio apenas 3 embarcaciones logran romper este bloqueo para llegar al Morro desde fuera, desde Cuba, desde la Española, desde Canarias, con algo de alimento, también noticias del exterior, ¿no? En el interior de la bahía se libraba otra batalla que ahora tomaremos también alguna anotación, en la que los ciudadanos, los hombres de la tierra, se adentraban con sus canoas para llevar fruta del país, queso del país a las baterías bajas del Morro, y se jugaban la vida, ya que la bahía estaba en manos de los holandeses, ¿no? Ese día también se inicia en tierra las primeras cortaduras, la primera siembra de las trincheras. Los holandeses, como vemos en esta imagen, aquí el Morro, aquí el glacis que está a su frente, empiezan a crear una línea de trincheras, que después quedan en este documento como testimonio, más las crónicas posteriores, con los que pretendían, pues, por supuesto, aislar a los defensores y buscar la rendición por hambre o fuego, y también, pues, crear una brecha en la defensa del Morro, en uno de sus baluartes, para adentrar, teniendo en cuenta la ventaja numérica que tenían, de 2.500 contra unos 300, pues adentrarse y rendir el Morro, ¿no?, como último bastión de la defensa de San Juan. Se toman varias precauciones por una banda y otra. En el interior del Morro se racionan los víveres, gracias, entre muchos, al capitán Juan Millán de Zayas, que tenía 20 años de experiencia en intendencia militar, muchos de ellos en abastecimiento para las tropas de Flandes. También los holandeses toman la precaución, como antes mencionaba el conferenciante anterior, que toman la precaución de no emborrachar a su tropa, destrozan las bodegas para acabar con el vino de la ciudad, aunque no lo logran del todo. Y finalmente, al final de todo el asedio, llegan a construir unos 3.300 pies de trincheras, en los que plantan toda una serie de artillería holandesa de 7, 12 y 18 libras, ¿no? Ante esta nefasta situación, para los defensores de Puerto Rico, comienzan los primeros intentos de contraataque para, salvar la situación, ¿no? Es ahí cuando vemos, solamente voy a destacar algunas acciones, después os comentaré dónde podéis encontrar muchas más descripciones. Por ejemplo, esta encamisada, este ataque nocturno que sale del Morro con unos 80 hombres el 4 de octubre de 1625, en el que, liderados por Sebastián de Ávila, un veterano también de las guerras, se adentra en el campo del enemigo con el fin de, clavar la artillería enemiga, ¿no? A través de un clavo que se introducía dentro del oído de cada cañón, pues la idea era que no funcionaran más, quedarlo ineficiente, ¿no? Sin embargo, esto se hacía con todo peligro, de noche, mínimamente identificados, con poco armamento, apenas dagas y espadas, solo algunos llevaban mosquetes y arcabuz. Y lo que ocurrió en esta ocasión del 4 de octubre es que los más jóvenes, los 10 hombres liderados por Antonio de Mercado, que era hijo de un gobernador anterior, pues se adelantaron demasiado y despertaron a los enemigos. Sin embargo, este ataque sirvió para dar ánimo y hacer uno que fue memorable. El 5 de octubre, a la mañana siguiente, a las 12 del mediodía, sin cobijarse de la noche, sale del Morro unos 50 soldados dirigidos por Juan de Amézqueta, que arrojan con tal valor a los holandeses que los dispersan y salen de sus trincheras, ¿no? Juan de Amézqueta es un personaje que merece una pequeña pausa, que en otras
charlas se puede adentrar en su historia. Juan de Amezqueta es un capitán que no conoció el infierno de Flandes, pero sí que luchó contra el turco en las galeras en Argel. Allí fue 14 años cautivo en Constantinopla, en Turquía. Imaginaos 14 años, ¿no?, frente a los dos de Cervantes. Este personaje, Juan de Amezqueta, estuvo 14, de los que sale y se adentra de nuevo en la misión de las galeras de Andrea Doria en 1601 para atacar Argel, y después de eso ya abandona el Mediterráneo, se adentra en la flota de Nueva España y sienta plaza como capitán en Puerto Rico durante 18 años hasta que llega este ataque. Aquí, en esta ocasión en la que corre hacia el Morro y de la que tenemos este monumento en la capital, las dos contendientes se enfrentan en una pelea que describen como alborotada, sucia y tal, hasta que dos espadas del mismo nivel se conocen y con su experiencia da comienzo un duelo de tú a tú, ¿no? El sargento mayor Ussel, sargento de los holandeses de gran reputación, choca su espada con la de Amezqueta, que tras un duelo en el que todos lo respetan, acaba desarmando a Amezqueta a Ussel y lo degüella. Una vez que el holandés cae al suelo, el cuerpo de mosqueteros holandeses disparan contra los españoles, que tienen que volver con las armas y con los mosquetes que han sacado de las trincheras holandesas hacia el interior del Morro, dejando en la parte holandesa 60 heridos y unos 10 fallecidos, muertos, ¿no? A partir de ese momento hay una gran escarmiento por parte de los holandeses, a los que les sobraba la pólvora, a diferencia de la parte del Morro, que faltaba pólvora, estaba escasa. Los holandeses disparan día y noche contra el Morro tras ese ataque para volver a tener moral, y sobre todo contra un punto, contra la torre del homenaje. Lo quedan aquí dibujado, aquí se lee en latín el castillo con su torre, dibujo holandés, y el 8 de octubre cae la torre, una torre en donde se situaban estratégicamente los mosqueteros españoles para disparar con bastante éxito sobre las trincheras holandesas, y que finalmente cae el 8 de octubre. Tras esas jornadas continúa el fuego contra el Morro, y los holandeses también empiezan a incendiar chozas al otro lado de la bahía, donde empiezan a ver cómo el movimiento de la bahía se vuelve más peligroso para ellos. Es ahí donde el campo de batalla se mueve hacia la bahía, hacia el interior de la bahía, y es ahí donde aparece otro personaje característico de esta batalla, que es Andrés Botello y Cabrera, un capitán canario que llega en sus barcos aquí a Puerto Rico y que organiza una defensa dentro de la bahía. Muy curiosa, porque comienza con el asalto de unos 4 hombres de la tierra a un esquife, a una pequeña embarcación de auxilio de 16 holandeses que estaban borrachos, estaban bajo la influencia del vino. Asaltan esa nave, se la llevan al Morro, solamente con un holandés vivo, el resto lo degüellan y otro de ellos huye. Y con esa pequeña embarcación se mueven alrededor de la bahía buscando los hombres que se acercaban de las otras partes de la isla, y llegan a concentrar 50 hombres al otro lado de la bahía para crear una serie de contraataques. Pues, por ejemplo, el 13 de octubre intentan quemar sin éxito una nave holandesa. El 14 recuperan el río Bayamón, que es este que se encuentra aquí dibujado también por los holandeses, muy cerca del Cañuelo, es decir, al frente del Morro. Este río con 2 bocas en las cuales se adentran con 2 naves los defensores de Puerto Rico, y Balduino envía 4, 2 que se sitúan en la boca mayor, 2 que se sitúan en la pequeña. Los primeros, eran casi 70 hombres holandeses, son recibidos por una escaramuza bastante violenta que llega, según dicen las crónicas holandesas, a teñir de rojo este río, y las otras naves huyen. Es ahí cuando los defensores de Puerto Rico, con 4 naves holandesas, queman con los holandeses en el interior, la mayoría fallecen, y toman el Cañuelo. Esa fortificación que vemos aquí, que es San Juan de la Cruz, conocida como el Cañuelo, es sin duda el punto de inflexión. En ese momento, el Cañuelo, que cierra con fuego
la bahía con el Morro hace que los holandeses que venían a asediar la ciudad se sienten ellos mismos asediados dentro de la bahía sin poder salir. Es ahí donde Balduino Enrico amenaza al gobernador, a Juan de Haro, y le dice que o le da la fortaleza o rinde el Morro o quemará la ciudad. Juan de Haro le responde con una frase para la historia. Dice que en esta isla hay madera de más y ánimo en su gente para volver a reconstruirla. Acto seguido, el 22 de octubre de hace 400 años, el holandés quema la ciudad. A la señal de ese fuego, los hombres de Amezqueta salen del Morro, unos 150 hombres que se unen a los de Botello, que venían de la zona de Puerta de Tierra, y expulsan a los holandeses que quedaban quemando la ciudad. Es ahí donde lo que aparece en el cuadro de Cajés, que está en el Museo del Prado, y esperamos que pronto se sitúe y se exponga en el proyecto próximo del Salón de los Reinos, en el que se ven a los holandeses saliendo despavoridos hacia sus naos que no pudieron salir en la bocana ese 22 de octubre. Tienen que aguantar 10 días más, puesto que el viento no tercia, y tienen que estar ancladas en la bahía viendo cómo se pierden la ciudad y apenas han sacado riqueza, teniendo en cuenta, como bien decía Santos Pérez, que esto era una compañía que buscaba tener riqueza, no buscaba solamente territorio, también eran empresas para los holandeses. A partir de ese momento se prepara la artillería desde la Puntilla hasta diferentes puestos hasta el Morro, para que cuando tercie el viento a favor de la flota holandesa, pues se despida con esa artillería defensora de San Juan. Se suceden diferentes capítulos que son difíciles de exponer en una exposición corta como la de hoy, pero hay dos intentos de salida, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, en las que reciben grandes impactos y pierden una de sus naves, la Mandeblik, que se queda en la bahía. Los holandeses intentan explotarla cuando los defensores españoles saltan, los hombres de Amezqueta saltan al interior. Amezqueta es el que corta esa pólvora y rinde la Mandeblik. Y también ellos intentan recuperar esa embarcación. Los holandeses se quedan en la bocana unos días, y también los españoles intentan recuperar las embarcaciones propias, como la Nuestra Señora de Rosario y San Antonio, que era de Botello, y que finalmente se pierde, y los holandeses pasan a llamar la nao como Puerto Rico, ¿no? Me gustaría brevemente, sin adentrarme mucho, ver las repercusiones, las pérdidas y recompensas que hubo tras este ataque. El fuego, digamos que afectó a los principales edificios, excepto el Morro, el resto fue afectado, incluidas 98 casas. También se pierde la biblioteca del obispo Balbuena, no sabemos si por saqueo o por fuego. Esta biblioteca era una de las mayores de América en ese momento. Había sido traído aquí por Balbuena, el obispo original de Valdepeña, uno de los escritores más reconocidos del Siglo de Oro. Y sobre la pérdida de esta biblioteca llega a escribir el propio Lope de Vega, y sus letras están tanto en la Catedral de Puerto Rico como en la iglesia de Valdepeña, ya que de allí era original el obispo. También se pierden todas las cargas de las embarcaciones que se roban los holandeses, también las bodegas de vino también lamentablemente se pierden, y se crea, la parte positiva es que se crea un gran número de misivas, de cartas que empiezan a circular hacia España, pues escritas, firmadas por Juan de Haro, el gobernador, por el obispo Balbuena, por Amezqueta, por Botello, que he tenido la suerte de consultar en el archivo de Indias para escribir parte del libro que ahora os comentaré, y que se recompensen de alguna forma a los principales personajes defensores, ¿no? De ahí sale la recompensa de la venta del Mandeblik, de esa nao que queda en Puerto Rico, de las que, por ejemplo, 1000 ducados fueron para Amezqueta, que también fue ascendido a capitán del castillo del Morro de Santiago de Cuba, y también Botello recibe unos 1000 ducados, aunque ya cuando fallece su viuda 10 años más tarde, en 1635, quien acaba de recibir esa recompensa. Además de eso, pues se refuerza la dotación y se mejoran las fortificaciones. Esta es la última diapositiva en la que quiero que observéis la diferencia de esa ciudad que fue atacada por los holandeses, aquí dibujada por ellos, y la ciudad de San Juan que queda después, ¿no? Atacada por los holandeses, digamos que fue una ciudad en la que la única gran defensa era el Morro, la fortaleza del Morro, pero carecía de una muralla
que cerrara el recinto, la cual fue la principal flaqueza para que el enemigo adentrara rápidamente la ciudad. Después de 1625, aquí vemos esta imagen de 1678, se cierra el recinto con grandes obras en las puertas y fortificaciones como la de San Cristóbal, que en el siglo XVIII crecerá hasta su máxima exponente, y a finales del XVII ya tenemos una ciudad completamente amurallada, que es aquella que se enfrentarán a otras grandes flotas, a otras grandes batallas siglos venideros, ¿no? Así que para aquellos interesados que quieran adentrarse en esta historia, dejo esta imagen para que sepáis. Este es el libro de 1625 que he hecho mención, que pude escribir hace unos años con la documentación expuesta, en la que se contrasta las crónicas holandesas con las españolas y las cartas de los intervinientes. Y sin más, pues agradezco esta invitación y quedo a vuestra disposición para cualquier duda hasta que digamos que cualquier elemento técnico me lo permita. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al conferenciante señor Minero, que ha sido, se conoce la batalla día a día. Ha sido increíble la información con la que nos ha ilustrado. Y ahora, antes de pasar con el último interviniente, me gustaría hacer una conexión, ceder la palabra a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Tenemos con nosotros pues el placer y el honor de contar. Estamos viendo al doctor Miguel Vélez Rubio, rector de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón, y a su lado está el doctor Luis Pavón, que es el director del Departamento de Humanidades. Y bueno, pues son las autoridades académicas que están organizando el Congreso Internacional Puerto Rico de España, en el que esta Real Sociedad Económica Matritense, amigo del país, pues es entidad colaboradora. Y por favor, si son tan amables, suya la palabra. Bien, agradecido por la oportunidad. De verdad que es un honor estar con ustedes conectándonos en este momento. Me excuso por la entrada tarde por otro compromiso previo que me coincidió, pero estamos aquí muy honrados de poder ser parte de este momento y muy ilustrador para mí. Hay parte de toda esa historia que acaban de compartir, que no la conocíamos y está muy cerca de nosotros aquí, ¿verdad? Porque estamos en Bayamón, que fue mencionado varias veces ahí en la ponencia, y es como que muy ilustrador y conocer de todo esto. Pero voy con mi mensaje para ustedes. Como dije antes, es un honor. Señoras y señores de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matricense, estimado público matritense, perdonen, público que se encuentra en la hermosa Torre de los Lujanes, reciban un saludo cordial y respetuoso desde la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, de parte de este servidor, el doctor Miguel Vélez Rubio, y el doctor Luis Pavón, como dijeron antes, el director del Departamento de Humanidades. Es para mí un honor representar a nuestra comunidad universitaria en este acto que conmemora el 400 aniversario de la victoria de San Juan frente a los holandeses. Hecho histórico que marcó para nuestra isla un momento crucial de resistencia y afirmación. Y yo sabía de eso un poco, pero me acabo de dar cuenta que fue mucho más de lo que yo sabía. Quisiera reconocer la importancia de la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país, como institución ilustrada, que desde su fundación en 1775, bajo el reinado de Carlos III, ha dedicado sus esfuerzos a socorrer enseñando, promoviendo la cultura, la educación y el desarrollo científico en España. En este ideal nos hermanamos ambas instituciones, sin duda. De hecho, en Puerto Rico tenemos nuestro propio legado de sociedades económicas, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Rico, que fue creada en 1814 por Real Orden y esperó activamente hasta 1898, promoviendo la educación, la publicación de prensa, como el Diario Económico de Puerto Rico y la constitución de bibliotecas para la formación del pueblo.
Precisamente del 14 al 17 de octubre estaremos celebrando el congreso que se ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Celebramos en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón el primer Congreso Internacional Puerto Rico-España de la ley de sefardíes a la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico. Este Congreso Internacional, que ya promete ser un evento histórico, abordará entre múltiples temas la victoria de 1625 frente al holandés, que hoy también celebran ustedes con tan importantes ponentes. Acá les recordaremos con un panel especial en San Juan, muy cerca de las batallas donde ocurrió todo esto que nos acaban de describir en 1625. Sobre todo porque sin la victoria en San Juan, ninguna de las otras victorias militares de ese año hubiera servido de mucho. Bueno, estaría probablemente yo hablando otro idioma en este momento. No en balde se le conocía a Puerto Rico como la llave de entrada a toda América. En el Congreso también recordaremos el 250 aniversario del nacimiento de la vicepresidente de las Cortes de Cádiz, del vicepresidente de las Cortes de Cádiz, el sanjuanero Ramón Powell y Giralt. Rescataremos la figura del héroe de Valer, Juan Alonso Sayas, también nacido en San Juan. Conversaremos sobre el Tratado de París, las raíces hispánicas de Puerto Rico, la literatura, el arte, la música y también sobre justicia reparativa y la nueva propuesta del abogado y miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matritense, Rafael Maldonado de Guevara Delgado. Confío en que desde Madrid puedan conectarse y participar en este primer congreso y ojalá nos puedan visitar muchos de ustedes. Internacional, Puerto Rico y España, y están todos invitados. Para finalizar, les expreso nuestra sincera gratitud por esta invitación y la oportunidad de dirigirnos ante ustedes en un momento tan significativo. Desde Puerto Rico y en nombre de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y toda nuestra comunidad universitaria, les envío un saludo fraternal y el deseo de que esta ocasión marque el inicio de una colaboración fecunda entre nuestras instituciones. Sin duda estamos muy interesados, ¿verdad?, en poder seguir colaborando y seguir conversando y que este sea el primer congreso de muchos. Y muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todos. Bueno, pues muchísimas gracias al rector, muchísimas gracias también por su presencia al director del Departamento de Humanidades. Por supuesto que esto es el inicio de una relación fecunda entre ambas entidades y en todo caso va a dirigirse hacia ustedes el presidente de la Real Sociedad Económica, el doctor Alcainar. Bueno, buenas tardes y nada, solamente saludarles y por supuesto reafirmar el apoyo de la Matritense en este congreso y en los sucesivos actos que organicemos y iniciativas que llevemos a cabo. La verdad que a nosotros nos emociona el poder colaborar en este congreso, para el cual les deseo, los máximos éxitos. Espero que muchos de nuestros socios se conecten desde Madrid. Efectivamente, habilitaremos las conexiones técnicas para que esto sea posible y no sé si incluso algunos se animarán a ir hacia allí. Pero desde luego manifestarles nuestro hermanamiento y nuestro apoyo a este lado del Atlántico también. Creo que es algo que compartimos todos los aquí presentes. Muchas gracias y ojalá pueda estar visitándoles por ahí en algún momento. Encantado de recibirles aquí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y ya damos paso a la tercera y última intervención ponencia de la tarde, en este caso con el doctor José Francisco Buscaglia. Él es catedrático emérito de historia puertorriqueño, vive aquí en Madrid y bueno, últimamente acaba de publicar hace unos meses y está promocionando una novela histórica, La maldición de Santa Águeda, 1898, más allá del olvido, que trata sobre todo el magnicidio de Cánovas del Castillo, la conexión puertorriqueña de estos hechos y después pues la pérdida de la soberanía española en Puerto Rico en 1898, la invasión de Estados Unidos, etcétera, pero que la novela empieza también situando estas cuestiones con un marco previo
que en parte arranca en 1625. Y pues, profesor Buscaglia, pues tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, sobre todo gracias a la Matritense y a la invitación personal de Rafael, y gracias al público presente, porque debo decir que yo como puertorriqueño siempre me conmueve ver el interés que hay en España por la historia común de nuestros pueblos, ¿no? Por la historia de España en Puerto Rico y por la historia del Puerto Rico español, que son 405 años. Desde 1493 hasta el desastre del 98. En comparación, en Estados Unidos, que lleva 127 años en poder de Puerto Rico, en ocupación militar, política y cautiverio económico, se conoce muy poco y hay muy poco interés. Lo más que hay es desprecio. No sé si recuerdan que durante la campaña presidencial del actual presidente en Estados Unidos, en uno de sus principales momentos de campaña, uno de sus colaboradores cercanos, a modo de broma, habló de esa isla de basura que está flotando en el mar de las Antillas para referirse a Puerto Rico. Así que es un contraste muy grande entre el cariño y el interés sincero de los españoles y el desprecio de los actuales dueños de aquella parcela de cierto modo olvidada y abandonada a su destino. Yo hoy voy a hablar brevemente porque he tenido dos colegas que me han precedido que lo han dicho prácticamente todo. Así que lo que voy a hacer es ir presentando estas imágenes que he recopilado, simplemente apuntando alguna que otra cosa que no se haya dicho. Yo pensaba inicialmente hablar del contexto histórico, del trasfondo y de las principales consecuencias. Ah, mira, pero es que no sale. Voy a ver. Quizás no sale lo de arriba. Está oculto lo de arriba. Bueno, no pasa nada. A ver. Del contexto histórico hablar, ya se ha dicho, de la flota, ¿no? El sistema de flotas, que aquí tenemos un diagrama, fue la primera máquina moderna en un sentido global, ¿no? Es el primer sistema organizado que conecta al mundo desde Europa hasta el Pacífico, de Sevilla a Manila, vía Nueva España, ¿no? Y en realidad no era una sola flota, eran más bien tres, y usualmente cuando se podía habían dos viajes. Era la flota de Nueva España, la flota de tierra firme y por supuesto el galeón de Manila. Como bien sabemos, todo este intercambio comercial, político, cultural, básicamente entre Europa y la China, pasando por América, en términos económicos financiaba gran parte de la economía de Europa. Se puede decir, sin miedo a exagerar, que gran parte del Madrid de los Austrias fue financiado por la riqueza que producía esta empresa. Y claro, siempre se puede hacer conjeturas, pero yo me pregunto quizás si esto no se hubiese organizado de tal manera, a lo mejor lugares tan emblemáticos como el monasterio de San Lorenzo del Escorial no se hubieran construido o hubieran acabado siendo otro tipo de proyecto, ¿no? Recordemos que antes del incendio los maderos iniciales que aguantaron el techo de pizarra de ese gran monumento vinieron de los bosques de La Habana, ¿no? Y vinieron con la flota. Por eso ya desde época muy temprana la plaza de San Juan se convierte en presidio.
Quiere decir que, como hemos visto anteriormente, se empieza a construir el baluarte de Austria en lo que es el castillo de San Felipe del Morro y el fuerte del Cañuelo para proteger la entrada a la bahía. Era una villa muy pequeña y, como podemos ver en este plano de Pedro de Salazar, ya datado en 1591, se ve aquí a mano derecha de ustedes el baluarte de Austria, que es el que da hacia la tierra, en el islote de San Juan, y unos 20 cañones de distinto porte. Sí. Pues se construyó justo a tiempo, porque justo a finales del siglo XVI, Francis Drake ataca la ciudad. La ataca y, estando básicamente nuevas las piezas de artillería y las fortificaciones, se le hace imposible a Drake entrar con sus 27 naves en la bahía de San Juan. Esto es una derrota, digamos, un tanto humillante para la empresa que traía. Tanto fue así que Isabel I, que fue quien envió a Drake, envía luego al conde de Cumberland, George Clifford, 3 años más tarde, para tomar la ciudad y vengar la derrota o la humillación de su otro corsario. En este caso, Clifford sí toma la ciudad, desembarca, y esto es la razón por la cual, cuando ven que viene el ataque holandés, deciden fortificar la parte este del islote, porque por ahí fue que desembarcó Clifford, tomó la ciudad y tomó el Morro. Es la única vez en los 5 grandes ataques que han habido que los invasores de hecho llegaron al Morro y lo tomaron. Esto hay que verlo, por supuesto, y ya ha hablado el profesor Santos sobre el contexto, pero es en el contexto de la Primera Gran Guerra Mundial, ¿verdad? Una guerra de las potencias europeas por el control de las rutas comerciales y de las colonias o factorías que habían estado instalando en el Atlántico, en el Índico y por supuesto en la costa africana. Y muy bien. La idea aquí es que surge este personaje o esta modalidad de rapiña que le llega a poner nombre, ¿no? El freebooter, que es una forma de hablar de la gente que se lleva las cosas sin pagar. Y esto ya, pues, de ahí viene nuestro vocablo filibustero, ¿no? Adelante. En el contexto de las Indias, no solamente venían a llevarse las cosas sin pagar, sino que venían a traer gente a ponerlos a trabajar sin pagarles por su trabajo, ¿no? Que es lo que conocemos como la esclavitud de plantación, muy afamada entre los ingleses y eventualmente los franceses de la época. Y por supuesto, el llevarse las cosas sin pagar y el no pagarle a la gente por trabajar crea la riqueza que hoy conocemos como el capitalismo. Está en las bases del sistema actual que rige el mundo, por supuesto, por los últimos 200, 300 años. Y ya hemos hablado anteriormente de esta compañía que fue básicamente una compañía de pillaje a nivel global, que es la compañía holandesa de las Indias Occidentales, que es la que protagoniza estos ataques, como ya bien se ha dicho. El año milagroso de 1625 comienza con el rescate de Salvador y termina con el rescate de San Juan de Puerto Rico, que son los hechos documentados en estas dos grandes obras monumentales que ya se han comentado. Podemos pasar a la próxima. Esta es la que pertenece directamente al caso de Puerto Rico, de Cajés, donde Cajés se toma una serie de libertades artísticas que están muy bien para poder narrar los eventos en su forma más dramática. En primer plano aparecen Aro y Amézquita. Aro es el del sombrero y Amézquita es el que está sin el sombrero. Supuestamente en la altura del Campo del Morro, detrás, a mano derecha, vemos la ciudad ardiendo y a mano izquierda, en un segundo plano, vemos a los holandeses corriendo hacia sus naves y tirándose al mar. Todos hechos que se dieron. El único caso es que aquí, en el caso de los holandeses corriendo hacia sus naves, debería estar del otro lado, porque se dio desde la puntilla
hacia la bahía y no como parece sugerir la obra de la costa norte hacia el Atlántico, que era mucho más profundo. Bien, aquí voy a saltar casi todas las imágenes porque la batalla de San Juan está muy bien descrita por... Sí, podemos saltar esa. A ver, todavía un momento. Aquí de lo que no se haya hablado. Bueno, sí, quisiera decir que aquí pues nada, se daría cuenta un poco más tarde Balduino Enrico, pero ese acto inicial, que fue una hazaña memorable, el entrar con la tramontana directamente aprovechar la tramontana para entrar en la bahía, al final le salió caro porque entró en una trampa, ¿no? Esto ya lo han mencionado, esto se ha mencionado también. Sí, a ver, en la anterior, una de las cosas que habría que enfatizar es que, por supuesto, ellos cortan el puente de San Antonio, que es el número 2, y en su intento por lograr el asedio, negándole todo tipo de suministro a los 330 hombres de Haro en el Morro, también patrullan toda la costa, sobre todo la costa meridional de la bahía. Pero esto, como ya se ha dicho anteriormente, sí, próximo, pues no logra cortar los suministros porque desde tiempos precolombinos los naturales de las islas eran expertos en el ataque anfibio en canoa. Las crónicas de la época cuentan que los indígenas no navegaban, que parecían volar sobre las aguas en sus canoas, ¿no? Y por supuesto la canoa pues tiene un porte muy bajo, generalmente son oscuras porque son de maderos oscuros, y por la noche la gente de tierra se montaba en sus canoas y le llevaba provisiones al morro, burlando las patrullas holandesas. Las trincheras, ya eso se ha hablado. Aquí, pues mira, valdría la pena pues leer algunos de estos textos porque tienen valor literario, sobre todo las respuestas que daba Haro a las peticiones de Enrico. Enrico en su primera misiva a Haro le dice que si no entrega el morro están preparados para matar a todos los hombres, mujeres, niños, y no habló de los perros y los gatos porque ya los perros y los gatos se los estaban comiendo. Pero iba a matar a todos los católicos, ¿no? Y a mí me gusta mucho como escribía Haro, porque era un hombre con una trayectoria más que sobradamente probada en el campo de batalla en Flandes y en otros lugares. Acababa de llegar hace un mes a San Juan de Cumaná. Y me espanto que sabiendo que yo estoy aquí y con 13 años de Flandes, donde he visto lo que son sitios, se me pidan semejantes partidos, y si vuestra merced quisiera o pretendiera alguno, ha de ser entregándome los bajeles que están surtos en este puerto, que yo les daré uno para que se retiren. Así que me deja los otros 16, y yo le dejo que se vaya con 4 de sus señores, y ahí lo dejamos. Bueno, los españoles a daga de espada por la noche, de esto se habló, de Amézquita. Sí. Y quiero enfatizar que el golpe de Amézquita, que ya lo mencionó Minero, fue un golpe psicológico, ¿no? O sea, le matan, o sea, Amézquita se enfrenta a Ussel, que era el soldado principal, el más heroico de los holandeses, y le corta la garganta, y esto fue un golpe psicológico seguido de esta otra hazaña de un puñado de gente de tierra que en el caño de San Antonio, en el manglar, eran gente que conocían muy bien esos bosques donde no hay tierra, bosques con agua, ¿no? Las raíces del mangle se inclan en el fondo arenoso y se yerguen sobre el agua, sobre las aguas. Ese ataque fue una ventaja estratégica, eso es lo que probaría, porque eventualmente lo que hicieron fue tomar esta nave que le habían quitado a los holandeses para hacerse pasar por holandeses y acercarse a las naves holandesas lo suficiente como para tomarlas, que fue lo que hicieron. Al final tomaron 2 de estas naves y con ellas pudieron atacar el fuerte y tomar el fuerte del Cañuelo, y ahí ya los holandeses quedaron totalmente atrapados. Y podemos saltar esa también. Esta es la toma de la otra. Sí, de esto todo hemos hablado.
Y entonces ya aquí Enrico se había dado cuenta que había quedado efectivamente atrapado dentro de la bahía y le vuelve a escribir y le dice a Haro que si no le entrega el morro que va a quemar toda la ciudad. Y aquí es donde responde Haro diciendo que ellos tienen una isla entera llena de madera y de piedra y que pueden reconstruir todo lo que ellos quemen. Y a mí me gusta, al final dice, hoy estoy en esta fuerza con la gente que me basta para quemar toda la suya, y no me escriban semejantes papeles porque no responderé a ellos. Así que estaba convencido también y sabía muy bien que los holandeses estaban atrapados y que tenían los días contados. Y los tenían contados, el problema es que el viento no les favoreció y quedaron efectivamente atrapados. Cuando queman la ciudad, es el momento que estaban esperando los españoles para contraatacar. Aquí los atacan, entran en la ciudad desde el Morro y desde el este, y inmediatamente Haro, cuando ve que están en retirada, trae las piezas de artillería, creo que fueron 3 cañones de 12 libras, y empieza a bombardear la flota anclada en la bahía. Sí. De forma tal que a falta de viento tuvieron que usar sus lanchas para remolcar las naves y sacarlas de la zona de tiro, que se imaginan lo que era tirar de una nave a remo, una nave de 500, 400 toneladas, ¿no? Bajo el fuego de los españoles. Muy bien, ahí que no se mencionó, Haro tiene la idea, que no era idea suya porque ya era algo que estaba en uso desde la antigüedad, de mandar a construir una cadena para cerrar la entrada a la boca del Morro, o sea, para dejarlos totalmente atrapados y quedarse con todas sus naves esta vez, ¿no? Desafortunadamente, aunque todos los carpinteros de Rivera y todos los herreros que había en la ciudad fueron destinados a esa empresa, no lograron construirla a tiempo. Ya se ha hablado de que un primer intento que encalló la vicealmiranta, y que finalmente sí pudieron salir. Fue una salida muy desordenada porque el viento tampoco les favorecía demasiado. Y hemos hablado ya de la Mendeblik, que aparte de encalla y la tienen que dejar atrás. Era una nave de 540 toneladas y 32 cañones, y además era propiedad del príncipe de Orange, del señor de Enrico, con lo cual Enrico sabía que no podía regresar a Holanda, o por lo menos que si llegaba a regresar a Holanda lo primero que iba a hacer era ahorcarlo en el puerto por haber dejado atrás la nave de su señor. Y por tanto Enrico lo que hace es quedarse en las Antillas, asaltando pequeños poblados, llevándose reses cerreras aquí y allá para comer, y finalmente acaba muriendo en las cercanías de Matanzas, en la isla de Cuba. Su flota eventualmente regresa a Holanda con menos de 700 hombres de los 2.500 con los que había llegado a San Juan. Fue un desastre total. Ya se ha hablado de esto. Implicaciones y consecuencias. A ver, primero lo que hay que decir es que siempre se habla de La Habana como la llave de las Antillas, y en realidad era San Juan, como hemos visto en el mapa inicial. Cuando la flota venía de Sevilla hacia América, entraba por San Juan. Cuando salía por La Habana, porque ahí era que se reunían las naos, ¿no? O sea que en realidad habían 2 llaves, una de entrada y otra de salida. El hecho de que los holandeses no tomaran San Juan básicamente llevó a que por el resto de la historia, hasta fechas recientes, los enemigos de España se quedaran más bien en lo que se llamaban las Islas Inútiles, que son las islas de Barlovento y de Sotavento, al este y al sureste de lo que es la isla de San Juan de Puerto Rico. Islas Inútiles se les llamaba porque no tenían agua dulce. Son pequeñas islas, algunas volcánicas, que en realidad, aparte de carecer de agua potable, y tenían o sea, si querías montar un asentamiento tenías que tomar el agua de lluvia. También son islas pequeñas, o sea que tampoco podían ser explotadas con plantaciones de gran escala.
Y lo que supone esto es que el que Puerto Rico se mantuviese siendo española protegió la entrada al Golfo de México, al seno mexicano como se le llamaba entonces, y al Mar de las Antillas, y asegura el control español de las Antillas por lo menos hasta la toma de Jamaica en 1655. Aquí pueden ver Jamaica, que es la isla que aparece amarilla debajo de Cuba. Eso ayuda o le permite a los ingleses eventualmente tener o hacer reclamos en la costa de América Central y la costa de Yucatán, lo que hoy es Belice, y la costa de los Mosquitos, ¿no? Pero hay que pensar que si hubiera caído San Juan, ya sí, una isla un poco más grande, con ríos y con abundantes recursos naturales, hubiese sido una base de operaciones para los holandeses, de la cual hubieran podido operar no solamente para atacar la flota, sino para ir de una isla a otra y preparar ataques y quedarse con Jamaica antes de los ingleses o inclusive con la española, ¿no? Muy bien. Y desde entonces se pudo proteger la flota, menos en una excepción que ya se ha citado antes, cuando Pitt Heyn en 1628, también vicealmirante igual que Enrico, se queda con la flota en la bahía de Matanzas. Para tener una idea, todo lo que se consume, la plata mexicana, el oro del Perú, las sedas de la China y todo el botín se utilizaría para fundar Nueva Holanda, una colonia, por supuesto, pero o sea, con ese dinero se montó un nuevo país, ¿no? Y ahí sí fueron 7.000 soldados y 61 embarcaciones, que igual, si se les hubiese ocurrido, en vez de ir a fundar una colonia en el Cuerno de Brasil, haber vuelto sobre San Juan, ahí sí la hubieran tomado. Con 61 embarcaciones y 100.000 hombres se hubieran podido quedar hasta con Cuba, ¿no? Así que, por suerte, eso no ocurrió. Por supuesto, esas hubiesen sido las consecuencias para el mundo y para el Imperio Español, pero el hecho hubiese sido devastador también para el medio ambiente y para la sociedad en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, se hubiera quedado en manos de los holandeses, porque ahí sí hubiera habido esclavitud de plantación a gran escala, que no llega a Puerto Rico hasta el siglo XIX. Y finalmente, pues para ponerlo en perspectiva, los 5 grandes ataques a San Juan, resulta que el ataque holandés es el tercero de 5, ¿verdad? O sea, que es el que queda en el medio, y el resto son de ingleses o de su descendencia, ¿no? Por alguna razón, quizás es una coincidencia histórica, a los ingleses siempre les dio por atacar a finales de siglo, ¿no? Drake y Clifford en 1595 y 98, Abercrombie en 1797 y Sampson en 1898. O sea que al final los filibusteros acabaron quedándose con Puerto Rico. Gracias, Rafael. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Buscaglia por este colofón de la conferencia con estas 3 magníficas intervenciones. Antes de comenzar el turno de preguntas, que veo que el señor Minero no está conectado, él tenía problemas técnicos, esperemos que se pueda reconectar para este turno de preguntas. A mí me gustaría... ¿Sí? Ah, está. Sí. Pues es que no lo veía. Sí, sí. Bueno, pues, voy a quitar... Sí, voy a quitar, porque a lo mejor es que no lo veía porque por tener esto abierto. Aquí, fantástico, pues sí, le vemos. Bueno, antes de pasar con el turno de preguntas, me gustaría simplemente para comentarlo que tenemos otros 2 ponentes del Congreso Internacional Puerto Rico y España presentes en esta sala. Tenemos por un lado al doctor David Huidobro, afamado heraldista, que nos va a hablar de las raíces hispánicas de la heráldica cívica de Puerto Rico, y tenemos... porque si hablamos del 98, por supuesto, tenemos que hablar también de las Filipinas. Tenemos el honor de contar, tanto en la sala como en el Congreso dentro de un par de semanas, con un miembro, discúlpeme, no recuerdo si honorífico correspondiente de la Academia Filipina de la Lengua Española.
honorífico, un miembro honorífico de la Academia Filipina de Lengua Española, Javier Ruescas, que también es el presidente de la Asociación Galeón de Manila. Muchas gracias por su presencia. Estamos también deseando escucharles allí en el Congreso de Puerto Rico y damos ya paso a las preguntas. Muchas gracias. ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Han convencido a todos. A mí me gustaría, para romper el hielo, a mí me gustaría preguntarle al señor Minero, ha hablado de, bueno, pues de la quema de la biblioteca de Valbuena, que no se sabe, ¿no?, si fue una quema o si fue un asalto. ¿Podría comentar mejor qué hipótesis hay, qué consecuencias tuvo, qué se perdió, qué se sabe de aquello? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que se sabe, lo que dejan las crónicas narran, las de la raza, por ejemplo, sí que fue Pasto del Fuego, al igual que los amenitos que estaban en la catedral, al igual que mucha documentación de la que ya no se tiene acceso, pero sí a través de las copias que han quedado en el Archivo de India, etcétera. También lo que ha quedado en la literatura, esos versos de Lope de Vega, que la da por perdida y por quemada. Pero, claro, la lógica de la época, unida a investigaciones como la de Gottfried Franken, investigador holandés, que esta tarde tenemos aquí en la Casa de España exponiendo en Puerto Rico la historia de Balduino, nos hace pensar que, conscientes de la riqueza documental de aquella biblioteca, los holandeses podrían haberla saqueado como parte de su empresa, claro. De conocer algún códice, algún índice ya de siglos posteriores en los que hubiese algún título de Balbuena o que estaba en la biblioteca de Balbuena, no tengo conocimiento. Sí que le puedo preguntar, o le podremos preguntar a Franken, al investigador, si conoce alguno, ya que él ha publicado en Holanda hace muy recientemente, un libro sobre Bouwen, Henderson, y entiendo que él sí repara en ese tipo de detalles. Bueno, pues muchísimas gracias por la respuesta. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Tenemos por aquí. Buenas tardes. ¿Nos podría hablar el profesor Pérez Estrada un poco sobre el Galeón de Manila? Aunque no esté muy enfocado en esta, diríamos, conferencia. ¿Se refiere usted a Santos Pérez, al profesor? Sí, perdón, Santos Pérez. Bueno, tenemos la suerte de contar aquí con el presidente de la Asociación Galeón de Manila, señor Ruescas. Si quiere, le invitamos a hacer una... Teniendo aquí un experto, ¿para qué hablar los aficionados? Bueno, no sé exactamente qué... Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a la Sociedad Matritense por organizar este interesantísimo acto de una batalla, de una gesta militar o de varias gestas militares que la verdad es que en tan detalle no conocía y he disfrutado muchísimo. No sé exactamente qué es lo que le gustaría saber. El Galeón de Manila es una ruta que existió desde 1571 aproximadamente, que es cuando se fundó Manila, cuando llegó Legazpi con Urdaneta, unos años antes, hasta 1815, o sea que casi 2 siglos y medio, una ruta que unía la Manila española con el Virreinato de la Nueva España, con Acapulco, que es la ciudad principal, el puerto principal que tenía el Virreinato de Nueva España en el lado Pacífico. Durante esos 250 años, pues se intercambiaron cantidad de mercancías, sobre todo de mercancías chinas, seda, lacas, especias de las Molucas, productos textiles del propio país, de Filipinas y de otros muchos países de esa zona del mundo, de esos países orientales. Lo interesante es, es un capítulo apasionante de la historia española, muy poco conocida. Se conoce mucho la relación con América, pero con el Pacífico es mucho más desconocido, y sí es verdad que
sería interesante quizá divulgarlo un poco más, porque España estuvo en las antípodas, ¿no?, durante más de 3 siglos, y el profesor que acaba de hablar de Puerto Rico ha mencionado esas rutas comerciales, y es muy interesante efectivamente lo que ha dicho usted del nexo entre la ruta atlántica, es decir, las flotas de Indias, que en realidad eran 2 flotas, unas llegaban al norte de Sudamérica, otros iban directamente a Cuba y a Veracruz. Esas rutas entre España y la América española a su vez estaban conectadas por tierra con Acapulco, con lo cual tanto pasajeros como correspondencia como mercancías podían llevarse desde Cádiz o desde Sevilla hasta Manila, después de cruzar 2 océanos y conectar 3 continentes, ¿no?, desde España pasando por América hasta Asia. Y en el sentido contrario lo mismo. Entonces los barcos del Galeón de Manila salían de Acapulco, hacían escala en Guam, otro territorio español durante más de 3 siglos desconocido, olvidado, que son las Islas Marianas, que se llaman así por Mariana de Austria, y que después de hacer escala unos días en Guam ya seguían para Filipinas. Y entonces todos los años había 1 o 2 galeones que zarpaban en ambos sentidos, desde Acapulco a Manila y luego de Manila de vuelta a Acapulco. Eso es un breve resumen de la ruta del Galeón de Manila, ya que ha preguntado usted. Muchas gracias. Sí, puedo. Un excelente. Si puedo añadir un dato curioso. Los norteamericanos de Estados Unidos siempre dicen que ellos fueron los primeros en abrir el comercio con China, ¿no? Con el comandante Perry en el siglo XIX. ¡Qué barbaridad! Yo he estado en China. Y cuando he estado en China me han tratado como mexicano. Yo que soy de Puerto Rico me dicen, sí, claro, de México, ¿no? Sí, bueno, es que, claro, cuando el Galeón de Manila, Puerto Rico era una dependencia del situado mexicano, ¿no? Y ellos sí se acuerdan. En China tienen muy claro que ellos llevan 500 años haciendo negocios con España. Los primeros 300 fueron muy buenos años de negocios. Ya estos otros, ya últimamente no hay tanto, ¿no? Pero tienen ese recuerdo en China de que ellos han estado comerciando con Europa desde el primer Galeón de Manila, si no antes. Hombre, yo aprovecho la circunstancia, ya que nos lo brinda, hay que organizar otro ciclo de estos hablando de Manila, vamos, eso está claro. Por supuesto, y de todas estas islas en el Pacífico, que efectivamente, aparte de Guam, hay muchas más que están ahí olvidadas y que, bueno, es una desgracia que lo estén, pero bueno, vamos a intentar enmendar esto en la medida de lo posible. Pues no sé si hay alguna pregunta más o alguna otra intervención. Si no, podemos dar por terminado el acto en ese caso. Y nada, bueno, enviar nuestros saludos al otro lado del Atlántico, que están por allí, ahí nos lo mandan. Y la verdad que esto de Internet es maravilloso para estas cosas, ¿eh? Esto hace unos años no se hubiera podido hacer, pero bueno, gracias a esto pues hemos podido disfrutar de conferencias a uno y otro lado del Atlántico y de estos saludos. Bueno, la mejor de las suertes para el Congreso que se celebrará en Puerto Rico y nada. Muchas gracias. A todos ustedes, pues nada, les esperamos por aquí en nuestro próximo acto, que por cierto se lo voy a recordar, que tengo aquí la chuleta. Vamos a ver si soy capaz de encontrarla. Bueno, aparte, vamos a ver, un momentito, perdón. Hoy estamos aquí. Bueno, el próximo sábado, esto es para el que se haya apuntado, lo siento, tenemos una visita guiada al complejo de la Guerra Civil en el Parque del Capricho. Esto es una cosa que, bueno, habrá que seguirlo, tendremos que hacerlo más veces porque seguramente estará muy demandada la asistencia y aparte del foro para la diplomacia, no, ya la siguiente... Realmente la siguiente cita sí para nuestros socios más destacado, el foro de la diplomacia, es el martes 7 de octubre y el miércoles 8 la conferencia dedicada a la historia de la matritense, que la verdad es que aquí ahora mismo no sé exactamente el tema, pero continuamos con el ciclo de historia de la matritense. Y el día 9, jueves 9, esto es a lo que íbamos, el homenaje en el 250 aniversario del nacimiento de Ramón Power y Giralt, que ya hemos mencionado en esta charla. Así que jueves 9 es ese día, el que nos volveremos a ver con esta temática. Así que nada, muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima.